Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Él, nuestro Señor Jesucristo, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomó la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres, semejante a ti, semejante a mí. Más aún, hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios también lo exaltó sobre todas las cosas y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. En esta maravillosa mañana, siempre digo lo mismo, preciosa, maravillosa, hermosa mañana de domingo, el primer día de la semana, un día que Dios nos permite vivir y lo vamos a vivir conforme a su corazón. Ponlo en tu corazón y hazlo así este día. En esta mañana estamos celebrando en el mundo el Día del Padre. Entonces, qué maravilloso traer a colación esta porción de la palabra, donde Dios Padre, grande, poderoso, misericordioso, amoroso, dio a su Hijo, a su único Hijo, a su Hijo unigénito, Jesús nuestro Señor, para que viniera a la tierra, diera su vida por ti, por mí, por cada uno de nosotros, por todos los hombres. Él dio su vida. ¿Qué hizo en ese momento? Obedecer a su Padre. Había un plan maravilloso de Dios para la salvación del mundo, a raíz del pecado de Adán y Eva, que fuimos nosotros destituidos de la gloria de Dios. Él tomó la semejanza nuestra, la semejanza de hombre, siendo Dios, se hizo hombre y se humilló hasta lo sumo en obediencia a su Padre. Hoy, que es el día en el mundo donde se celebra el Día del Padre, conmemoramos, festejamos a nuestros padres, al esposo, al hermano, al hijo, si son papás, abuelos, a todos los padres. Les celebramos hoy el día. Qué hermoso traer este pasaje a colación. Él les enseña a cada uno de los padres, sobre todo, la obediencia. La obediencia primeramente a Dios, la sujeción a Dios. ¿Para qué? Para poder desempeñar el papel, el rol que Dios le dio en medio de su familia. La obediencia es importantísima. Jesucristo, con su vida, su muerte, su resurrección, nos dio ejemplo de obediencia. El hombre debe ser obediente y sujeto a Dios Padre para que pueda desempeñar un papel maravilloso como el que Dios le dio, ese rol de padre, de abuelo, de hermano, maravilloso. Hoy damos gracias a Dios por cada uno de nuestros padres en la familia, el que es esposo, el abuelito, el hermano, el tío. Entonces, hoy démosle gracias a Dios por ellos, los bendecimos con toda bendición de lo alto y suplicamos, Señor, que tengas misericordia de ellos, Señor, en este mundo convulsionado, terrible en el cual estamos viviendo. Señor, ten misericordia de ellos. Enséñales tú, Señor, a caminar como tú caminaste, a tomar el ejemplo tuyo, Señor. Y bendícelos, bendícelos. Hoy les bendecimos y agradecemos a Dios por cada uno de ellos. Dios les bendiga, Dios les guarde, que tengan un día en familia maravilloso. Yo sé que cada uno de ustedes, de esposas, hijas,
hermanas han dispuesto este día para celebrar a sus padres, a sus hermanos, si son papás, a los abuelitos, este día. Pero sobre todo, ore por ellos y bendígalos en el nombre de Cristo Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. ¡Qué bien! Sí, señora, qué bien. Es el día que se reconoce el trabajo y la labor que los padres de familia hacemos en el Señor. Bendito y alabado sea el nombre del Señor en este día. Bendito sea. Gloria a Dios. Bueno, vamos a ver si podemos. Gloria a Dios. 06. Gloria a Dios. Bien. Gloria a Dios. Muy bien, muy bien. Vamos a hablar hoy, pues, como ya la pastora oró, reconociendo la labor de los padres de familia. Tenemos un Dios que es Padre para nosotros. Así Él se presenta en la Escritura y así habla de Él Jesús, el Hijo de Dios, y habla de su Padre. Tiene Padre. Nosotros tenemos no solamente un Padre terrenal, tenemos también un Padre celestial. Nuestro Padre, el Padre de las luces, dice la Escritura, hablando de nuestro amado Señor y Dios. Bueno, entonces, vamos a hablar hoy el tema, lo he titulado, así como algo muy, como dijéramos, le coloqué un nombre así como bien raro, honrando al Padre. ¿Ese es un nombre raro? No, no es un nombre raro. Es la expresión de la palabra del Señor para con los padres de familia, para los hombres que han asumido, óigame bien, han asumido ese rol, ese papel de padres, de papás. No todos los hombres lo hacen, no todos. Hay algunos que no asumen la responsabilidad de en una circunstancia el haber engendrado en una mujer un hijo. Y no reconoce, no quiere reconocer ni saber nada de nada. Ah, el pecado, es que ese es el pecado. El pecado daña todas las cosas buenas que el Señor hizo, el pecado las daña. Por eso, con el pecado, de lejitos. Aprendemos en el Señor a caminar, no dejarnos llevar por el pecado que está a la puerta. Entonces, vamos a mirar a ver la palabra del Señor. Y para eso quiero invitarlos a abrir Génesis 42, 13. Génesis 42, 13. Dice así: pero ellos volvieron a responder: nosotros, sus siervos, éramos 12 hermanos, todos hijos de un mismo padre que vive en Canaán. Esa era en aquellos días la identificación que las personas presentaban a los demás. No era tanto, es que yo soy fulanito de tal. No, yo soy hijo de fulano de tal. Esa era la carta de presentación. Yo soy hijo de fulano de tal. Ah, qué bonito. Y mi nombre es tal. Pero no es de que yo soy fulano de tal, nací en tal. No. Yo soy hijo de fulano de tal. Yo soy hijo de un hombre que se llamó en vida Pedro Lagos. ¡Wow! Ese fue mi padre. Ah, ese fue.
Yo soy hijo de él a mucha honra, de un hombre bueno, un hombre honrado y trabajador como él solo. Bueno, entonces, vamos a hablar, honrando al Padre. Vamos a tener brevemente un pensamiento, porque yo sé que ya la celebración ya empezó en la casa y ya el almuerzo ya casi está listo para honrar al Padre, al hombre, al varón de la casa. Hay que honrarlo, claro que sí, hay que honrarlo. Sobre todo esos hombres que están ahí, a pesar de las circunstancias, de las dificultades de pronto económicas o algunas dificultades familiares, lo que sea, están ahí y asumen su deber y asumen el compromiso de ser padres con sus hijos y están pendientes de ellos. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Entonces, la palabra, hay una palabra muy antigua en los idiomas primitivos, en el hebreo, para hablar del Padre. Y esa palabra es una palabra de 2 letras. Y es Ab, Ab, Ab. Acuérdense ustedes que cuando se habla en la escritura del Dios de los cielos, se habla de Abba Padre. Esa es la exaltación de su nombre. Pero cuando hablamos del Padre de cualquiera de nosotros, de nuestro Padre o nosotros como Padre, la expresión en el hebreo es Ab, Ab, A y B, B larga, no sé, sí, B labial, labidental, no sé, B larga, que significa progenitor, significa también antepasado. En el griego, padre es pater y significa, pater en el griego significa el nutridor, el protector, el sustentador. Eso es lo que significa en el griego. Bendito sea el nombre del Señor. En latín es pater. Yo recuerdo cuando estaba muy niño que a uno le enseñaban latín en el colegio y nos enseñaban el Padre Nuestro en latín, Pater noster qui es in celis sanctificatur nomen tuum, y uno recitaba eso en latín. Eso se llama cultura, y no solamente el Padre Nuestro, el Ave María también en latín, el credo en latín, y de cierta manera uno llegaba a hablar en latín. Pero bueno, eso es un tema aparte. En latín es pater, les dije. Ese es un título, padre, es un título que expresa 2 cosas muy importantes. El título de padre, que es respeto y honra. Esa debe ser nuestra actitud frente a nuestro padre, a nuestro papá, respeto y honra. Y la familia, empezando por la esposa, debe procurar siempre el respeto de los hijos hacia el padre. Nunca, nunca, por Dios, mujeres, nunca delante de sus hijos hable mal de su esposo o critique a su esposo. Puede ser lo que sea, pero nunca lo critique ni hable mal de él. Es un consejo que yo les doy, porque los seres humanos y fundamentalmente el varón necesita, óigame bien, en sus procesos psicológicos, en su esquema psicológico, necesita la presencia o el haber y tener un papá, un padre. Es necesario para el desarrollo de nuestra psicología interna. Es necesario. Entonces, yo les aconsejo, mujeres, si tienen problemas con el esposo, no hablen mal de él delante de los hijos, sobre todo de los varones. Es un consejo que yo les doy. Entonces, ¿por qué? Porque ese título de padre es un título que merece honra y respeto. Y eso le enseñaba, yo recuerdo, en mi casa, de pronto mi hermano mayor, que era algo altivo y de pronto le contestaba a mi papá, mi mamá se levantaba a su papá, no le contestaba a mi madre, porque
es un fundamento no solamente de la parte organizacional de la casa, de la familia, el reconocimiento del que nos provee. No. Es, como dijéramos, es un fundamento de nuestra psique, de la estructura de la psicología interna de cada ser humano, el padre, tener un padre. Es significativo para cada ser humano la presencia del padre. Cuidado, y le hablo a los padres, cuidado, tenemos una responsabilidad muy grande como padres. Entonces, el mandamiento, hay un mandato en Éxodo 20:12. Éxodo 20:12. Les decía al principio que el título de padre es un título de respeto y de honra. A nuestro Padre tenemos que respetarlo y tenemos que honrarlo. Y al Señor nuestro Dios, que es nuestro Padre, también respeto y honra, también para Él. Éxodo 20:12 dice así: honra a tu padre y a tu madre. La palabra está en lo que se llaman los verbos imperativos. Honra. O sea, no es, mire a ver si quiere, si le parece, si usted considera que está bien. No. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Y saben ustedes que este es un mandamiento que tiene beneficios? Porque si tú honras a padre y madre, dice, tus días serán prolongados en la tierra que el Señor nuestro Dios te dio. Qué bueno, qué bueno. Honra a tu papá, honra a tu padre. Si ya es un abuelo, hónralo, porque él es padre también. Hónralo. ¿Para qué? Para que el Señor te dé larga vida. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Entonces, bueno, el Señor nos da su palabra, nos da su consejo y nosotros simplemente lo seguimos. Esa palabra, Padre, es un título que no solamente habla del papá terrenal, no. Es un título que habla también del Señor nuestro Dios, nuestro Padre Celestial. Por eso esa palabra tiene que llevar una carga de respeto muy grande, sin importar quién sea el papá. Si de pronto el papá no es la persona que todos en la familia anhelábamos, él tendrá su forma de hacer su vida, pero que nunca pase por nuestra boca un comentario desajustado, desbaratado con respecto a él. Bueno, que no está en la casa, que un día se fue de la casa, bueno, pero es tu padre, sea quien sea, es tu padre. Y que no aprendió a convivir con nosotros y se fue. Bueno, pero es mi padre. Y siempre al referirnos a él, esté o no esté, sea bueno o sea malo, es nuestro padre. Eso, como decían antiguamente los viejos, ese pedazo no nos lo podemos ya quitar. No es posible. Entonces, Éxodo 4:22 dice así. Éxodo 4:22. Y dirás a Faraón, Jehová nuestro Dios ha dicho así: Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho. Ahí está hablando, el Señor le está diciendo a Moisés que cuando vaya delante del faraón le diga esas palabras. El Señor Jehová nuestro Dios, bendito sea tu nombre, ha dicho así: Israel, o sea, el pueblo, es mi hijo, mi primogénito, Israel. Mire, hago un paréntesis. Cuando nosotros abrimos la palabra y empezamos a conocer y a reconocer la historia del pueblo de Israel, entendemos lo que está pasando en este momento. En pleno siglo XXI está pasando. Siempre son enemigos ancestrales de muchos años atrás, de siglos atrás, y ahí están todavía.
el pueblo palestino. Siempre una batalla, una lucha con el pueblo de Israel, tratando de quitarlo, de sacarlo de las tierras que ancestralmente le pertenecen a Israel. En algún momento el pueblo judío, o sea, el pueblo practicante de la fe, fueron sacados, eso se llamó la diáspora, y en varias oportunidades fueron sacados de su tierra, llevados a otros lugares, pero la tierra seguía siendo de ellos. Y en algún momento, creo que a principios del siglo XX, 1940 y algo, no recuerdo muy bien, el pueblo empezó a regresar a su tierra. Y ese es el anhelo de todo judío israelita, volver a su tierra. Ahí empezó el problema, ahora con los palestinos, porque cuando ellos llegaron ya los palestinos se habían asentado con mucha fuerza, con mucha firmeza. Sigamos leyendo. Entonces, leímos el versículo 23, vamos a leerlo otra vez. Ya te he dicho, está hablando Moisés, le está hablando a nombre del Señor. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí que yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué amenaza! Y efectivamente se cumplió. Cuando vinieron las plagas, uno de los primeros que murió, el hijo del faraón. Deuteronomio 32:6. Dice así. Empieza con una pregunta. ¿Así le pagas al Señor, pueblo tonto y necio? Miren lo que el Señor hizo o ha hecho y hará por siempre por su pueblo amado que es el pueblo de Israel. Eso tiene, el pueblo de Israel tiene que reconocerlo, porque si no fuera por la mano poderosa del Señor, ya no existirían. El Señor es quien los ha respaldado, quien los ha ayudado, los ha protegido. Hoy en día es un estado, es un país reconocido a nivel mundial. Pero tienen todavía el problema de un pueblo incrustado en la mitad de su nación, el pueblo palestino. Pero bueno, eso con el tiempo yo creo que tienden a arreglar su situación. Deuteronomio 32:6. Deuteronomio 32:6. Mire lo que dice. ¿Y así le pagas al Señor, pueblo tonto y necio? ¿Acaso no es tu Padre tu Creador, el que te hizo y te formó? Es Dios recordándole al pueblo que para ustedes, ¿quién soy yo? Yo fui el que los saqué a ustedes de la esclavitud. Yo fui quien los puse en un lugar, yo fui el que los prosperé, yo fui quien los sustenté, quien los defendí de los enemigos. El Señor. ¿Y cómo es que el pueblo se va a olvidar? ¿Cómo se van a olvidar de su Creador? No deben ni pueden olvidarse del Creador. Entonces, dijimos al principio que estamos hablando de lo del Día del Padre, porque hoy tenemos un recordatorio para honrar a nuestros padres, a los abuelos y a los papás. Entonces, hay una nota curiosa y es que antiguamente el pueblo de Israel, para referirse al Dios de Israel, al Dios de la gloria, el Dios que nosotros conocemos, no se referían a él como Padre, por una razón muy sencilla, porque en los pueblos paganos, los pueblos que no eran de la fe de Israel, ellos llamaban a sus dioses padres. Entonces, el padre Saturno, el padre tal, el padre tal. Y ellos, para no confundirse, preferían llamarlo siempre, al referirse al Señor, a nuestro Señor y Dios, a quien en la Escritura se conoce como Yahweh o Jehová, en la transliteración al latín, Jehová. Ellos, para el pueblo de Israel, al referirse a él, no decían Yahweh, nuestro Dios, no, están hablando el Dios de nuestros padres. Esa es la expresión, el Dios de nuestros padres, para que no haya confusión con los dioses ajenos, porque siempre los pueblos que tenían otros dioses
se referían a ellos como Padre, y al orar hablaban como Padre, Padre, lo llamaban por su nombre. Pero el pueblo rey, para no confundirlo, utilizaban la expresión el Dios de nuestros padres. O sea, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de las Escrituras. El Dios de a ese Dios es a quien nosotros nos dirigimos y le servimos. Y alabamos y adoramos al Dios de nuestros antepasados, el Dios de los antepasados del pueblo de Israel. Entonces, ¿saben ustedes que el Señor Jesús se refería al Padre en el Nuevo Testamento? Más de 170 veces el Señor habló del Dios de los cielos como su Padre. Más de 170 veces se refirió al Dios de la gloria, a Yahweh, el Señor de Israel. 170 veces lo llamó Padre. Y esa relación, porque el pueblo no hablaba de esa forma, no se consideraba a sí mismo hijo del Dios de Israel. El Dios de Israel al que alaban, al que exaltan, al que adoran, en fin, pero reconocerlo como nuestro Padre, el pueblo no lo hacía, el pueblo de Israel. Entonces, cuando el Señor viene y a hacer su plan de redención de la humanidad, se refirió al Dios de la gloria como su Padre más de 170 veces. Juan 5:18, mire lo que dice. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Eso no le gustó al pueblo judío, no le gustó a los sacerdotes, a la casta sacerdotal, no les gustó que él hablara del Dios de Israel como su Padre, como su Padre. El pueblo, acuérdense que la palabra Padre no la mencionaban, se referían al Dios de los cielos. Nunca decían el Padre, se referían siempre al Dios de los cielos. Pero el Señor Jesús viene a hablar de su Padre, del Dios de Israel, como su Padre. Y eso no les gustó, sobre todo a la casta sacerdotal. Eran muy celosos en esas cosas. Juan 5:18 dice así. Juan 5:18. Por esto los judíos aún más procuraban matarle. El Señor se volvió para ellos una piedra en el zapato. Les hacía estorbo el Señor. Entonces, porque no solo quebrantaba el día de reposo, eran extremadamente religiosos. Todos los sacerdotes eran extremadamente religiosos. El día de reposo, si el Señor les reconviene en esa forma. De modo que si el día de reposo usted no puede hacer nada, y si tu buey o tu vaca cae en un hueco, entonces usted lo deja en el hueco porque es el día de reposo. O sea, con toda la lógica del caso, eran demasiado religiosos, no espirituales, religiosos. Y por esa razón, ese fue para ellos como una piedra de tropiezo. Y diciendo, hay que quitarlo del medio, hay que borrarlo. Y empezaban a preguntar, ¿cómo hacemos para matarlo? ¿Cómo hacemos para quitarlo del medio? Juan 5:18. Miren lo que decía. Por esto, por la razón que les estoy exponiendo, los judíos aún más procuraban matarle. Pero porque no solo quebrantaba el día de reposo. El Señor les habla del día de reposo. Eso es religiosidad. Religiosidad. Los días del Señor son todos los días, los 365 días del año. No, que es que el día del Señor es el domingo, por eso se llama domingo. El día del Señor, Dominus Dei, el día del Señor. No. Los días del Señor son todos los días. Eso fue lo que el Señor vino a decirles a ellos. Dice, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre.
haciéndose igual a Dios. A eso no les gustó, no les gustó. Pero lo que uno se pregunta a veces, los sacerdotes en aquella época eran demasiado estudiosos, conocían al pie de la letra las escrituras. Y las escrituras básicamente es todo lo que Dios ha hecho con el pueblo de Israel, todo lo que Dios les ha hablado, lo que Dios les ha enseñado, todo está ahí. Y ellos la conocían. Y ellos sabían que hay una promesa, que había una promesa de parte del Señor en el Antiguo Testamento de que Él mandaría un redentor que sacaría adelante al pueblo de Israel. Ellos tenían esa convicción. Esa era su esperanza. Y aún todavía, en esta época moderna, ellos están esperando al Mesías. No quieren reconocer a Cristo Jesús como el Mesías. Nosotros lo reconocemos como nuestro Mesías. Entonces, dice, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Es que mi Padre, usted es Dios, puede ser un diosito en miniatura. No, eso ellos no lo entendieron, no lo entendieron. En el quinto mandamiento, miren ustedes, en el quinto mandamiento el Señor ordena, es una orden, si está dentro del listado de los mandamientos, de los 10 mandamientos, es porque es una orden de parte de Dios. Los mandamientos son, por eso se llaman mandamientos, son mandatos, órdenes de Dios que debemos cumplir, más todo lo que el Señor Jesús vino a enseñarnos y a traernos. Entonces, en el quinto mandamiento de la ley de Dios, el Señor ordena que los hijos honren a padre y madre. Además, lo más interesante que tiene esta porción, cuando nosotros obedecemos el mandato de Dios. ¿Y cuál es el mandato de Dios? Honrar a padre y madre. Darle honra a padre y madre. Y si le damos honra a padre y madre, eso tiene un premio. El mandamiento tiene un premio. ¿Saben cuál es el premio? Dice, a ver si lo encuentra, dice, Éxodo 20:12, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que el Señor Jehová, tu Dios, te da. Así es sencillo. Honra a tu padre, honra a tu madre y tendrás larga vida sobre la tierra. No, es que yo me enfrento a mi papá. No, así no es. Ni no importa qué defectos pueda tener el papá, porque todos los seres humanos somos defectuosos. Algún defecto tendremos. Aquí seres o varones, hombres perfectos no existen. Tenemos defectos. Y muchas veces esos defectos lo que hacen es dañar nuestras relaciones con los demás y empezando por la familia. Pero eso no implica el irrespeto contra el padre. No, que es que mi papá es un borracho que se gasta pero es tu papá. Tú no hables de él, no hables, si no vas a hablar bien, no hables tampoco mal de él. Sea quien sea, lo que sea, porque es un ser humano y tendrá sus defectos y sus pecados, pero no te corresponde a ti, como hijo, como hija, juzgarlo. Ore por él para que el Señor lo transforme. Entonces, miren ustedes que el honrar al padre y a la madre tiene un premio: largura de días en la tierra. Largura, dice, para que tus días se alarguen en la tierra que el Señor Jehová tu Dios te da. Vivimos en un país hermoso, Colombia. Colombia es un país hermosísimo. Es un país que tiene tantas cosas maravillosas que muchos no conocen. Y como no conocen, pues no aprecian lo que tienen. Entonces, a los padres también, el Señor les da órdenes.
A los padres, claro que sí, nos da órdenes a los que somos padres. Dice, veamos Génesis 18:19. Dice que el Señor manda a los padres a criar a sus hijos en la reverencia al Dios de los cielos. Y a los hijos a no irritar a sus padres. Génesis 18:19 dice, yo lo he elegido para que instruya a sus hijos y a su familia, a fin de que se mantengan en el camino del Señor y pongan en práctica lo que es justo y recto. Así el Señor cumplirá lo que le ha prometido. Hay unas obligaciones. Todos tenemos obligaciones en el Señor. El padre tiene la suya, la madre tiene sus obligaciones, los hijos, cada uno tiene sus obligaciones, responsabilidades, y están ahí en la palabra. Y esta es una responsabilidad que el Señor le da al varón, al hombre, para que lo he elegido para que instruya a sus hijos y a su familia. El hombre es el responsable de la casa, de la familia, de la esposa, de los hijos. Es una responsabilidad grande que debemos estar plenamente conscientes y luchar, trabajar, hacer cosas para que la familia, todos en la casa, salgan adelante. Eso tenemos que hacerlo, es nuestro deber como padres. Dice, yo lo he elegido para que instruya a sus hijos y a su familia, a fin de que se mantengan en el camino del Señor. Miren la responsabilidad. No se trata solamente de llevar el pan a la casa, el mercado, dar correa y gritar. No, no, está hablando de que debemos instruir. Acuérdense ustedes de esa palabra, latreyein. ¿Y saben qué significa esa palabra? Realmente en el griego significa poner ¿cómo se llama? El bozal, no, el freno que se le pone al caballo. Es unos hierros que le meten en la boca al caballo para frenarlo. Eso significa instruir, latreyein. No lo olvidemos. Y la obligación del papá, del padre, es instruir a sus hijos. Ponerles freno, enseñarles y llevar adelante su casa y su familia. Dice, a fin de que se mantengan en el camino del Señor. O sea que es responsabilidad del papá enseñarle a la familia a caminar, por el camino del Señor. Eso es lo que está diciendo ahí, para que ellos se mantengan en el camino del Señor y pongan en práctica lo que es justo y lo que es recto. Si tú como padre lo haces, dice que de esa forma el Señor cumplirá lo que te ha prometido. Ay, pero es que yo le pido al Señor que me ayude, que en la empresa. Sí, eso está maravilloso porque tenemos que trabajar para sostener la casa, a los hijos, la familia. Pero la pregunta es, ¿cómo te comportas tú como padre? ¿Cómo eres como padre? ¿Tú quieres que el Señor te bendiga grande y ricamente? Tienes que ejercer la labor de padre. Tienes que hacer la labor que el Señor te ha encargado. Y cuando tú hagas lo que el Señor te dijo que hicieras con tu casa, con tu familia, con tu esposa, con tus hijos, el Señor cumplirá lo que Él te ha prometido. Eso dice la palabra, no lo digo yo, ahí en Génesis 18:19. Si tú haces lo que el Señor, o pongas en práctica lo que el Señor te dijo, que lo justo y lo recto, entonces el Señor cumplirá su palabra. Antes no. Puedes levantar manos, ir a la iglesia y cantar y brincar y saltar y gloria a Dios y leer la Biblia, pero si tú no pones en práctica todo lo que el Señor como Padre te ha dicho, no vendrá la bendición. Pero cuando tú cumplas, la promesa del Señor vendrá sobre tu vida y se cumplirán las promesas del Señor para tu vida. En la ley de Moisés se ordenaba, oigan, es tremendo, uno se puede leer la escritura, el pueblo de Israel tenían unas normas, mire, en la ley de Moisés se ordenaba
dar muerte a todo hijo que maldijera o hiriera a su padre y a su madre. ¿Cómo les parece? Dios mío, faltarían árboles para colgar hijos aquí en nuestro país, donde hoy en día ya no se respeta al padre, no se respeta a la madre. Son más vistos como solamente el proveedor, no como nuestro padre, el que nos enseñó, el que nos educó, el que nos mostró el buen camino. No, el que me tiene que dar. Y le exigen a los papás muchos hijos. La ley de Moisés ordenaba la muerte de todo hijo que maldijera o hiriera a su padre y a su madre. Éxodo 21:15. Eso no lo digo yo. Está ahí en la palabra. Éxodo 21:15. El que hiriere a su padre o a su madre, éste morirá. ¿Más claro? No. Más claro no puede ser. Entonces, cuando nosotros hablamos de honrar al Padre, ¿qué conlleva eso? ¿Qué es eso? Eso significa que debemos reconocer el respeto que debemos cada uno a nuestro Padre, a nuestro papá, y el valor que ellos tienen con respecto a nosotros los hijos, o uno como padre, el valor que tiene el ser padre sobre los hijos. Es un valor. Es un valor. Uno atiende personas en la consejería, y cuando hay problemas de relación con la pareja, generalmente, y si son problemas que han sido provocados o producidos por el esposo, generalmente uno empieza a preguntar: ¿quién fue tu papá? ¿Quién era tu papá? ¿Qué hacía tu papá? ¿Cómo se portaba contigo? ¿Cómo se portaba con tu mamá? ¿Cómo era en la casa? Y ahí empieza uno a descubrir los patrones de comportamiento que tienen muchos hombres hoy en día. Eso es aprendido, eso se aprende en la casa. ¿Saben ustedes? El amar a la esposa se aprende en la casa. ¿Y quién nos lo enseña? Nuestro papá. Que un día nos sentó en la sala y que nos dio una clase magistral. No, era verlo todos los días. Cómo se refería nuestro padre a ella, a nuestra madre. Cómo la respetaba. Ella decía algo y eso para él era una ley. Entonces, aprendemos a respetar a nuestras esposas en la casa, viendo a nuestro padre. Hay casas, familias donde el hombre golpea a su esposa. Las posibilidades de que un hijo el día de mañana cuando se case golpee a la esposa, las probabilidades son altas de que eso también suceda en el matrimonio del hijo. Son altas las probabilidades. En su tiempo en la tierra, cuando el Señor estuvo en medio nuestro, Él dio honra al Padre. Él honró a su Padre. Juan 8:49. Jesús les dijo: yo no tengo espíritu maligno, sino honro a mi Padre. Porque dice: usted se las viene a dar aquí de qué, de Dios. Entonces, ¿quién sabe qué demonio tendrá usted? Dice: no, yo no tengo ningún, yo vengo es a honrar a mi Padre. Pero ustedes, en lugar de escucharme, me desprecian. Yo les decía el Señor a toda esta gente. ¿Por qué el Señor insistía en esta expresión, honrar a mi Padre? Porque eso es lo que nosotros como hijos debemos hacer, honrar a nuestro Padre. Y mire, esposas, mujeres que me escuchan, nunca le hables a tu hijo mal de tu esposo, del papá, nunca. Es que su papá, No, jamás. Si no quieres reconocer algún defecto de tu esposo delante de tu hijo, cállate. Es mejor que te calles. No empieces delante de tus hijos a hablar mal del papá. Es que su papá es un irresponsable. Es que su papá. No lo hagas. Puede serlo,
pero no lo hagas. Porque si hay algo que forma la estructura de nuestro comportamiento hacia la edad adulta cuando estamos pequeños, es la imagen de nuestro Padre, el respeto a nuestro Padre. Eso nos va a dar a nosotros la imagen que más adelante tendremos nosotros como papás y como padres. Y si nos vamos a comportar igual, pues ahí sigue el problemita día tras día. Éfesos 6:2. La carta de Pablo a los Efesios en el capítulo 6, versículo 2 en adelante dice: porque este es el primer mandamiento con promesa. El Señor adorna las cosas de una forma increíble, impresionante. Da una orden que nosotros como hijos debemos cumplir. Honra a padre y a tu madre. Y ahí viene la parte interesante. ¿Y yo por qué tengo que honrar a mi papá y a mi mamá? Para que te vaya bien y se prolongue tu vida sobre la tierra. Y eso lo repite el Señor a través de eso viene del libro de Éxodo, el capítulo 20, versículo 12. Honra a tu padre y tu madre para que tus días en la tierra se alarguen y que el Señor tu Dios, esos días el Señor tu Dios te los da. Para que se alarguen los días en la tierra. Si supiéramos lo que significa ese tipo de expresión. Para que tus días se alarguen en la tierra que el Señor Dios te dio a ti. Mire, nosotros como creyentes, nosotros somos permanentemente exhortados de parte del Señor a honrar a los demás, a honrar que los demás prácticamente estén como por encima de nosotros. Darles la honra a los demás. Y si tenemos que dar honra, ¿a quién más que a nuestro padre y a nuestra madre? A nuestros padres. Romanos 12:10 dice: ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. Traslademos eso a la casa, a la familia. El mensaje del Señor es: en la casa, en la familia, ámense los unos a los otros. Cuidado, padre, con convertirte en un intermediario en la relación con los hijos para hablar mal de alguno. Cuidado. No debemos como padres hacerlo. No, jamás. Todos tenemos defectos, absolutamente. Hombres y mujeres, niños y niñas, todos tenemos defectos. Y nuestros hijos también tienen defectos, todos tenemos defectos. Pero eso no implica que tenemos que caer sobre la otra persona. Hablar mal de la otra persona, del hermano o del hijo. No, jamás. Hay cosas que nosotros como padres tratamos dentro del secreto del silencio de la casa y de la familia. Porque hay hijos que son desobedientes, como decían los viejos antiguamente, hijos tarambanas, que son deshonra para la familia. Pero no necesariamente tenemos nosotros que salir a hablar mal de él. No, todo lo contrario. Hablar siempre bien de nuestros hijos. Esa honra que el Señor dice que debemos tener como hombres, debemos no solamente tenerla, procurarla, defenderla, sino proyectarla, darla a los demás. Como esposos debemos honrar a nuestra esposa delante de nuestros hijos primeramente. Primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 7, dice, le está hablando a los hombres: vosotros maridos. Eso no necesita teología en ninguna clase. Le está hablando a los hombres, punto. Ustedes vivan con ellas. ¿Quiénes son ellas? La esposa, la mujer. Dando honor a la mujer, dice, viva con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas
de la gracia de la vida. ¿Para qué? ¿Y yo qué saco con eso? Que tus oraciones no tengan estorbo cuando lleguen al cielo. Y cuando habla el Señor de honrar, el Señor también le habla a los gobernantes y a todos nosotros. En 1 Timoteo 5:17 dice, los dignatarios que dirigen bien, que gobiernen bien, sean tenidos por dignos de doble honor. Y dice una expresión interesante que va para la honra que merecen las personas que predican y proclaman la palabra del Señor. Los pastores, tan criticados, tan ofendidos, tan tenidos en poca estima. Por favor, dice, principalmente para los que trabajan en la palabra y en la instrucción. Tenemos que honrarlos. Son seres humanos como todos y tendrán defectos. Claro que sí, porque no somos perfectos. Mientras estemos en estos huesitos y en estas carnitas, no somos perfectos. Somos seres humanos con muchos defectos. Entonces, cuando nosotros honramos a Dios, ¿qué pasa? Nos estamos relacionando con su gloria, con el poder de Dios, cuando honramos el nombre del Señor. Por eso debemos honrar al Señor. Y cuando hablamos de honrar al Señor, significa reconocer. Óiganme bien, honrar al Señor significa reconocer su poder y su gloria. Eso es lo que significa, reconocerlo a Él, lo que Él es. Josué 7:19. Entonces Josué lo interpeló, hijo mío, honra y alaba al Señor Dios de Israel. Es una orden. Usted no hable mal en contra del Señor. Honre al Señor. Honra y alaba al Señor Dios de Israel. Primer libro de Crónicas, capítulo 16, versículo 29. Dice así, primer libro de Crónicas, capítulo 16, versículo 29. Dice, dé a Jehová la honra debida a su nombre. Trae ofrenda y venga delante de él. Póstrense delante de Jehová el Señor en la hermosura de su santidad. ¿Por qué? Porque la honra, ¿saben ustedes que la honra al Señor está directamente relacionada con la adoración? Cuando hablar de honrar, darle la honra a Dios, eso significa adoración. Entonces, cuando nosotros hablamos de honrar al Padre y honrar a la Madre, ahí en el 5º mandamiento de los 10 mandamientos, Dios es claro. Ordena honrar a los padres. Y lo más interesante es lo que sigue después. Aquellos que cumplen ese mandato de parte del Señor, el Señor agrega una bendición a aquel que observe ese mandamiento. Honrar a padre y madre. Éxodo 20:12, ya lo leímos, lo volvemos a leer. Honra a tu padre y a tu madre para que disfrutes. No para que vivas, para que disfrutes una larga vida en la tierra que te da el Señor tu Dios. Y eso mismo lo repite el Señor luego en Deuteronomio 5 creo que es. El Señor vuelve y lo repite. En Efesios 6:1, volvemos sobre lo mismo. Pablo recordándole a la gente lo que el Señor nos dejó y nos enseñó. Hijos, es un mensaje a los hijos. Obedezcan en el Señor a vuestros padres porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. ¿Se acuerdan? ¿Cuál es la promesa? Que si yo honro a padre y madre, tendré larga vida sobre la tierra. Y eso se repite. Otra vez, Deuteronomio 5:16, ahí vuelve a decir exactamente lo mismo. Efesios 6:1. Ya lo leímos. Obedece a los padres en el Señor, porque esto es justo y para que tengas larga vida sobre la tierra. Entonces, nosotros como padres debemos encontrar o aprender la forma de
cómo transmitirle a nuestros hijos el consejo de la palabra del Señor. Tenemos que hacerlo. Si el hijo es un niño de 12, 13, 14 años, un jovencito, háblele. Es un secreto de bendición para la vida, honrar al papá, honrar a la mamá. Todo eso viene a ser una sumatoria de valores, que es lo que tanto necesitamos hoy en día. El Señor, en su sabiduría, Él encargó a los padres la guianza y la enseñanza, el traspasar la sabiduría de Dios a los hijos. Tremendo trabajo. Qué responsabilidad tan grande. Por eso cuando va pasando el tiempo, vamos nosotros recogiendo los frutos de la forma como nos comportamos como padres. Y hoy, el Día del Padre, debemos reconocerlo. ¿Qué trabajo hemos hecho? ¿Qué le hemos enseñado a nuestros hijos? ¿Será que ellos replican lo que ellos ven en nosotros o lo que nosotros les enseñamos? ¿Será que lo hacen? Si mi hijo ve que yo amo a la madre, él aprende a que tiene que amar a su esposa. Así es sencillo. Así es sencillo. Si la mujer respeta a su esposo, porque en la casa ella aprendió de la madre que hay que respetarlo. Hay que respetarlo. Tenga los defectos que pueda tener. Entonces, en este día, la recomendación para todos y cada uno. Hoy debemos bendecir a nuestro padre, a nuestros papás, darles ánimo, darles apoyo, y si necesitan una ayuda, ayudar. Pero no dejes a tus padres sin la bendición todos los días, permanentemente, que necesitamos fundamentalmente para el crecimiento de nuestra sociedad, darle a los padres el lugar que ellos tienen y merecen, el respeto, la ayuda permanente. Hoy, en este día, bendecimos con bendiciones de lo alto a todos y cada uno de los hombres que un día decidieron asumir la responsabilidad de ser padres, de tener hijos y ser padres. Amén. Oremos al Señor. Padre nuestro que está, oh Señor, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado, exaltado, alabado, amado, obedecido, respetado, sea por siempre tu santo, precioso y poderoso nombre. En este día, Padre de la gloria, nos presentamos delante de ti, pidiendo tu bendición de lo alto, bendición que no añade tristeza, sino gozo y alegría. Bendición para todos y cada uno de los hombres que en algún momento asumieron la responsabilidad de convertirse en padres de familia, en papás. Señor, bendecimos a todos esos varones de Dios, varones tuyos, Señor, que han asumido la responsabilidad. Y te pedimos, Señor, que los bendigas con larga vida, que los bendigas con provisión diaria, que los bendigas, Dios, con la sabiduría de lo alto para enseñar a los suyos a través de la historia. Gracias te damos, Señor, por este día, que la bendición tuya, Padre bueno, la bendición del Hijo y la bendición del Espíritu Santo esté sobre todos y cada uno de los hombres que han asumido la responsabilidad de ser padres, de ser papás. En este día hacemos el reconocimiento. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Oh, gloria a Dios. Qué bueno, qué bueno, qué bueno.
hagan algo hoy, saquen al viejo al parque, sea comerse allá un sándwich o un pollo allá frito, lo que sea. Vayan, sáquenlo, hónrenlo hoy en este día. Claro que sí, claro que sí. Tiene una recompensa, ¿no? Esa es una parte que no debemos olvidar. El que honra a padre y madre tendrá largura de días. Cuando la palabra habla de largura, no es solamente muchos más años, sino buenos años en completa salud y sanidad del cuerpo. Vale la pena, vale la pena. Entonces, ahorita vamos a honrar al Señor nuestro Dios con nuestras ofrendas y con nuestros diezmos. Vamos a la palabra del Señor, primera carta a los Corintios, capítulo 6, primera de Corintios 6, a ver si la encuentro, 6, 19. Interesante, interesante. Tenía esta nota aquí, la quiero leer. Primera carta a Corintios 6, 19, dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues al Señor en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Eso qué quiere decir? Que somos especiales. El ser humano es un ser especial. Es la corona de la creación de Dios. Primera de Corintios 10:31 dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, háganlo todo para la gloria del Señor. Todo lo que hagamos tenemos que hacerlo para la gloria del Señor. En Mateo 23:23, miren lo que dice. Ahí vamos armando. 23:23 dice, ay de vosotros, el Señor Jesús hablándole a los escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejan lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Mire, la palabra del Señor es una estructura sólida. Y es una estructura que dentro de los componentes que tiene nunca se contradice. No hay partes de la escritura que contradigan a otras partes. De pronto en alguna parte aparentemente, eso lo llaman los estudiosos de la escritura, lo llaman las aparentes contradicciones, pero no son contradicciones de la palabra del Señor. El Señor nos quiere bendecir. Eso es algo que debemos nosotros descubrir. Tenemos que hacer algo para recoger la bendición de parte del Señor. Y el ofrendar, el diezmar, tenemos que aprender a hacerlo. Cuando hablo de aprender a hacerlo, no estoy hablando de que tomamos la decisión un día de que sí, bueno, yo voy a llevar el diezmo y la ofrenda a la iglesia. No. Tenemos que entender lo que significa el diezmo y la ofrenda para la obra del Señor. No es tampoco ir a dar una ofrenda y un diezmo esperando, porque es que necesito hacer un negocio y necesito plata, voy a llevar la ofrenda para que el Señor... No, eso no es un negocio con el Señor. La bendición viene en cualquier actividad y actitud de nuestra fe cuando honramos el nombre del Señor. Y lo leímos ahí. Honramos el nombre del Señor. Y una forma, pues honramos el nombre del Señor cumpliendo sus mandamientos, obedeciendo su palabra, tratando a los demás con el mismo amor que Dios nos trata, que Jesús trató a toda la gente. Todo eso es importante. Sino todo lo que hagamos tenemos que hacerlo para la gloria del Señor. Tú vas a dar ofrenda. Si tú crees que la ofrenda
es algo que, qué fastidio, ya me metieron la mano al bolsillo, no des, no des. No, ¿para qué? Porque nosotros damos porque nace en nuestro corazón bendecir la obra del Señor. Y al hacerlo, ¿eso produce un resultado? Claro que sí, produce un resultado. La bendición de Dios vendrá inexorablemente, vendrá inexorablemente. Yo creo que esa palabra es entendible. Eso no tiene cuestionamiento. Si tú tomas de lo que el Señor ya te dio y lo llevas a la iglesia y lo das para que la obra vaya adelante con amor, con gozo, con alegría, así es que tenemos que dar, la bendición viene. Pero no es bendición condicionada, Señor, es que quiero que me... No. El Señor sabrá Él sabe lo que tú quieres, mejor que ni tú mismo. A veces creemos que estamos pidiéndole al Señor lo adecuado y resulta que no es lo adecuado. Muchas veces no, dice la palabra que no recibimos. ¿Por qué? Porque no sabemos pedir. Y una forma a través de la cual nosotros nos integramos en el Espíritu de Dios es la ofrenda y el diezmo, porque sale de nosotros, es el dar, el dar. Nos gusta es recibir. ¿A quién no le gusta recibir? Que le den, que le den, que le den. Pero la ofrenda y el diezmo es algo que sale de nosotros para el Señor, para dar al Señor. Qué bonito, eso es interesantísimo. Y el Señor lo ve, Él ve nuestro corazón, Él los ve perfectamente, ve nuestro corazón, Él ve lo que nosotros tenemos en nuestra mente y en nuestro corazón. Y cuando tomamos una parte de lo que Él ya nos dio, porque nosotros como creyentes tenemos la fe de que lo que tenemos viene de nuestro Padre Celestial. No, pastor, no, yo he trabajado como un burro para tener lo que tengo, por eso, como un burro. Pero el Señor simplemente nos dice, esto es aprender a despegarnos de las cosas materiales. Eso tiene también ese objetivo. No solamente honrar el nombre del Señor, honrar su iglesia, sino honrarlo a Él y honrarnos a nosotros mismos. No somos como los demás. El Señor nos bendice a nosotros como hijos que somos de Él. Pero como hijos ayudamos para que... Y en el Nuevo Testamento dice ahí que no habla ya de ofrenda y diezmo, sino que la gente da. Había gente que llevaba la posesión de su casa y la entregaba allí en la iglesia. Porque empezaron los 12 apóstoles, 11, que fueron los que siguieron. Los 11 al poco tiempo eran 50, y cuando el Señor vino, resucitó de la tumba y ya habían más de 500 apóstoles. Y después no sé cuántos miles y después cuántos millones en el mundo entero, predicando la palabra del Señor. Toma tu ofrenda ahí en tu mano. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado, exaltado, alabado, adorado, reconocido sea por siempre tu santo, precioso y poderoso nombre. Señor, en este día tomamos de lo que tú ya nos diste, de lo que recibimos de tu mano. Nosotros hoy te damos, Dios, para que tu obra siga adelante, para que tu obra, Señor, y los obreros que trabajan en la obra tuya, Señor, sean reconocidos y podamos seguir hacia adelante con el mandato que tú nos diste. Te damos gracias en este día por los corazones generosos. Gracias, Señor. Bendice con toda bendición aquel que abre sus manos para dar para la obra tuya, para que la obra corra, vaya hasta muchos lugares, a muchas personas. Te damos gracias, Señor, por tu bendición. Gracias por el alimento que todos los días está puesto en la mesa. Gracias, Señor, amado Dios,
por nuestra casa, por nuestra familia, por nuestros hijos que nos aman, que nos guardan, que nos cuidan a nosotros los adultos, los mayores. Gracias, Dios, por la bendición de los hijos y mucho más por la bendición ahora de los nietos, la extensión de tu amor en otra generación más. Gracias te damos, Señor, en este día. Bendícenos con toda bendición, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén y amén. ¿Su mamá qué se hizo? ¿Está por ahí? Bueno, gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Qué noticia era la que teníamos? Algo bueno. Hoy yo les aconsejo, les recomiendo, honren al Padre de la casa, honrenlo, honrenlo. Había algo especial que íbamos. Bueno, vamos a orar, vamos a orar. Tenemos motivos de oración en este día. Debemos honrar por Colombia, por nuestro país. Debemos honrar con la oración a nuestro país. No estamos en una situación muy fácil. Estamos viviendo un momento difícil y complejo, que la gran mayoría de la gente no se ha dado cuenta, pero sí es una situación difícil, sobre todo en nuestra economía. Veníamos caminando a un ritmo interesante y en algún momento todo se detuvo y todo está decayendo y vamos como de para atrás. Tenemos que orar por Colombia, tenemos que orar por Israel, clamar al Dios de la gloria porque están, lo que lleva siglos, están asediados por el pueblo palestino que se quiere apropiar de lo que es el pueblo, la nación de Israel. Tenemos que orar primeramente para que la guerra cese, no hayan más víctimas, porque los que pagan son los más indefensos, los niños, las mujeres muchas veces. Entonces oramos también por Israel. ¿Por quién más? Dijo mi esposo. Por Palestina, por Colombia, por las familias, por todos y cada uno de los padres que tienen su casa, su esposa, sus hijos y que en este día son honrados. Señor Dios de la gloria, venimos delante de ti, Señor, porque necesitamos de tu poder y de tu presencia. En nuestro país, Señor, un país que te ama, un país que te sigue, un país donde hay una iglesia grande, Señor, que ya se cuenta en millones, Padre. Hoy clamamos a ti por Colombia, Señor. No permitas que gobernantes, mandatarios injustos, Señor, que no te conocen a ti, que no creen en ti, Padre, se enseñoreen sobre Colombia. No lo permitas, Señor. Que el bienestar de nuestro país, Señor, sea el producto de nuestro temor a ti, de nuestro amor a ti, oh Dios de la gloria. Bendice a Colombia, de norte a sur, de oriente a occidente, con el poder y la presencia de tu Espíritu Santo sobre nuestro país, Señor. Gracias te damos, Señor. Gracias por este país hermoso. Oramos, Señor, por Israel, el pueblo de Israel, Señor. Un pueblo que a través de la historia, Señor, ha sufrido, ha guerreado, ha luchado por mantenerse como una estructura de nación, de pueblo, de país. Señor, bendice a Israel, guarda a Israel, Señor, bendícelos ahora en este momento cuando están siendo asediados, agredidos, Señor, por los enemigos que están a su lado. Señor, no permitas que la violencia se siga enseñoreando de ese país, Señor. No lo permita al malo, al fuerte, al guerrero, al violento, Señor, sácalo, quítalo de ese lugar en el nombre de Jesús. Y desata, Señor, la paz de tu Espíritu sobre el pueblo de Israel, sobre su ciudad y sobre su país. Gracias te damos, Señor. Oramos hoy por todos los padres de familia, por todos aquellos hombres que han asumido con fortaleza, con decisión, con amor, con poder el papel de padres, de dirigir y de llevar adelante un matrimonio y una familia, a los hijos, Señor. Bendice a cada padre de familia en Colombia y en el mundo entero.
Enséñanos, Dios, cómo educar a nuestros hijos, cómo enseñarles para que sean hombres y mujeres de bien. Gracias te damos, Señor, en este día. Gracias, Padre bueno. Te damos, bendícenos en esta semana. Bendice a todo papá hoy en la casa a través de la familia. Que todos y cada uno de los miembros de la familia, los hijos, los nietos, la esposa, bendigan al padre de la casa. Gracias te damos, Señor, en este día. Bendecimos la semana que comienza hoy con toda bendición de los cielos. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Mis amados, que el Señor les bendiga, que pasen un día extraordinario, honren y bendigan al Padre de la casa. Dios les bendiga, Dios les guarde.